Luego de haber aprendido y estudiado la conversión de gramos a moles o moles a gramos, y también de haber estudiado y aprendido la composición porcentual de las sustancias, el siguiente tema que nos va a ayudar en base de lo aprendido anteriormente es la fórmula empírica, el tema que concierne o que es consecuente. Luego de haber visto los temas anteriores, es este que ustedes pueden ver acá en la pantalla y habla sobre la fórmula empírica. Las fórmulas se clasifican tanto empírica o se representan de forma empírica como de forma molecular. Pero es importante saber y conocer que antes de poder saber o conocer la fórmula molecular de un compuesto o de una sustancia o la fórmula real, como también se le llama la fórmula molecular, es importante saber y conocer antes su fórmula empírica. Puesto que la fórmula empírica, que a la que también se le llama fórmula sencilla de un compuesto, es la fórmula que tiene la menor proporción en números enteros de los átomos que conforman una molécula compuesta. En este caso, entonces, la fórmula empírica experimentalmente se puede representar a partir de dos conceptos claves, que es el porcentajes en masa o ya sea en moles de cada elemento. En este caso, vamos a ver los dos, el porcentaje en masa para luego expresarlo a moles de cada elemento para ya poder determinar la fórmula empírica en tres sencillos pasos, muy fáciles y sencillos de aprender. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Dice, en un laboratorio farmacéutico, un compuesto antiviral experimental presenta la siguiente composición por masas en una muestra de 100 gramos. En el que 40% en masa lo conforma el carbono, 6,7% en masa lo conforma el hidrógeno y 53,3% en masa el oxígeno. Sumando todo esto nos va a dar el 100% de la masa de la muestra de este compuesto antiviral. Muy bien. Nos dice, determina la fórmula empírica para verificar su estructura básica en tratamientos respiratorios. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es establecer los datos o colocar los datos que nos están dando el problema. Recuerde que la muestra del compuesto antiviral es a partir de 100 gramos, ¿verdad? De los compuestos, de los elementos que conforman este compuesto. ¿Qué elementos son? Bueno, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son tres elementos que forman parte de este compuesto. En este caso, la muestra es de 100 gramos, donde el 40% en masa es del carbono, un 6,7% lo conforma el hidrógeno y un 53,3% el oxígeno. Entonces, siendo el elemento en mayor abundancia en la composición de este compuesto antiviral, el oxígeno. Segundo, el carbono y de último, en menor proporción, 6,7%. Ojo que el hecho que sea en menor proporción no quiere decir que no sea importante o vital. Muy bien. Entonces vamos a calcular la fórmula empírica a partir de ese porcentaje en masa. Muy bien, procedimientos. Primero, vamos a hallar las masas molares de cada elemento. ¿Qué elementos tenemos en juego? Tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Son tres elementos que conforman este compuesto. Entonces, tenemos acá el hidrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Si vamos en la tabla periódica, vamos a hallar la masa atómica de cada elemento, solo que aquí lo vamos a expresar en masas molares. El carbono es 12 gramos mol, el hidrógeno es 1 gramo mol en forma absoluta. Recuerden que en forma absoluta se va a presentar en números enteros. Y el oxígeno es 16 gramos mol. En la tabla periódica ustedes lo van a encontrar como 15,997, pero lo vamos a aproximar a enteros o en forma absoluta, entonces nos va a quedar en 16 gramos sobre mol. Muy bien, ya sabiendo eso, vamos a hallar los moles
de cada porcentaje en masa que nos dieron de la muestra, tanto del carbono y el oxígeno, en este caso es 40 del carbono, 6,7 del hidrógeno y 53,3% del oxígeno a partir de la masa molar de cada elemento. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer una conversión de gramos a moles. Tenemos acá 40 gramos de carbono y lo vamos a expresar en moles. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar en moles? A partir de la masa molar. ¿De quién? Del elemento, ¿verdad? En este caso es del carbono. Aquí tenemos la masa molar de carbono. Entonces tenemos, esta masa molar dice que un mol de sustancia de carbono hacen 12 gramos del mismo. Entonces acá la unidad A que nos están dando es gramos. Si la unidad A es gramos, abajo debe de estar también la unidad dada, ¿verdad? La misma unidad. ¿Qué unidad es? Gramos. Muy bien, entonces 40 gramos por rayita, hacemos el análisis dimensional. Entonces, 12 gramos hacen un mol de carbono. Entonces, eliminamos unidades iguales que serían gramos y gramos. Ahora si operamos 40 por 1, nos va a dar 40 moles. 40 moles, si lo dividimos entre 12, vamos a ver acá, vamos a utilizar nuestra calculadora. 40 dividido 12, eso nos va a 3,33 decimales periódicos. Entonces vamos a tomar solo 2, sería 3,33 moles de carbono. Eso es lo que representan 40 gramos de la muestra de ese compuesto donde el carbono representa un 40%. Ahora vamos acá con el siguiente elemento que es el hidrógeno. Recuerden, 33,3 vamos a resaltarlo para que no se nos olvide. Ahora nos vamos al hidrógeno. Dentro el 100% de la masa en gramos del compuesto, el hidrógeno solo aporta o conforma un 6,7% en masa. Entonces pasamos estos 6,7 gramos a moles y esto nos va a dar lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la masa molar del hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Entonces, aquí eliminamos gramos con gramos, se van gramos con gramos, unidades iguales se eliminan y nos quedan solo moles, que es la unidad deseada. Entonces, si lo multiplicamos por 1 y lo dividimos dentro de 1, nos va a dar lo mismo. Ahora nos vamos con el siguiente compuesto. ¿Cuál es el siguiente compuesto? El siguiente elemento, perdón. El siguiente elemento es el oxígeno, que en masa de la muestra de los 100 gramos forma parte de un 53,3% gramos. Y utilizamos la masa molar del elemento para pasar esos 53,3 gramos a moles. Hacemos nuestro análisis dimensional y recuerde eliminar unidades iguales. ¿Qué unidades iguales tenemos? Pues gramos. Entonces eliminamos gramos, se eliminan gramos y nos va a quedar moles. Si utilizamos nuestra calculadora y hacemos la operación, 53,3 lo dividimos entre 16, eso nos va a dar 33,33. Entonces, ya tenemos los moles de 53,3 gramos de oxígeno, que son 33,33. Ahora aquí tenemos entonces la respuesta en moles de los elementos que forman parte de este compuesto, que sería carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, luego de calcular los moles de los porcentajes en masa dados en el problema, de los 100 gramos de muestra, vamos al punto 3, que dice división entre la cantidad menor de moles de cada elemento. Entonces, observo la cantidad de moles de cada elemento y voy a tomar la cantidad menor. En este caso tenemos dos cantidades menores. Bueno, se repiten, ¿verdad? Tenemos la de carbono y la del oxígeno. Podemos tomar cualquiera de las dos y no infieren nada, siempre y cuando sea la menor, ¿verdad? Entonces, tomamos que es 3,33. Entonces, la cantidad de moles que nos dieron de cada elemento lo vamos a dividir entre la cantidad de moles del elemento, ¿verdad? Que tenga la cantidad de moles menor que todos, ¿verdad? Entonces es 3,33.
Entonces, los 3,33 moles de carbono lo vamos a dividir entre 3,33. Si dividimos 3,33 entre 3,33 nos va a dar 1. Bien, ahora nos vamos con el hidrógeno. El hidrógeno, los moles dieron 6,7 moles. Esos 6,7 lo dividimos entre 3,33. Recuerden que la cantidad menor de moles, todo se divide entre la cantidad menor de moles, que es 3,33. Aquí también nuevamente tenemos 3,33, 6,7 entre 3,33. Esto nos va a dar 2. ¿Sí? Aquí es el número que estoy subrayando acá de amarillo es adimensional. Aquí no lleva moles, ¿sí? Es uno, es sin unidad, por eso se llama adimensional. Porque aquí se eliminaron moles y moles, entonces nos quedan solo los números, ¿verdad? Entonces aquí 3,33, recuerden que esa es la cantidad menor en moles de los elementos que vimos, que hallamos o que calculamos anteriormente en moles. Y ahora nuevamente 3,33 moles de oxígeno se divide entre 3,33. Eso nos va a dar 1. Entonces, esta es la fórmula empírica del compuesto es CH2O, ¿verdad? Aquí el uno, el hidrógeno es uno, pero regularmente, igual que en matemáticas, el uno no lo colocamos. Y sabemos que en química, cuando no hay ningún número como subíndice en un elemento, quiere decir que es un átomo, ¿verdad? Un átomo de ese elemento. Lo mismo pasa con el oxígeno. No escribimos número porque es uno. Y se sobreentiende que si no hay subíndice en el elemento, siempre va a ser uno. Excepto el hidrógeno, ¿verdad? Que aquí es 2. Sí, aquí sí es 2. Y este número sí lo vamos a colocar acá porque es diferente a uno. Solo cuando es uno, no colocamos nada, ¿verdad? De ahí 2, 3, 4 o mayores a uno, ahí sí los vamos a colocar. Muy bien. Y esa sería la fórmula empírica, ¿sí? Esos serían los tres pasos muy fáciles y sencillos. Entonces, la fórmula empírica de ese compuesto o la estructura básica para poder hacer tratamientos respiratorios eh, es CH2O. Entonces, espero que hayan aprendido algo sobre este tema muy importante de la química, que es calcular la fórmula empírica de los compuestos. Que tengan una